Queridos señores cardenales, señores obispos, hermanos sacerdotes, hermanas y hermanos todos, me alegra encontrarme con ustedes todos, miembros de la amada iglesia particular que peregrina en Guadalajara, convocados para ofrecer juntos el santo sacrificio eucarístico a nuestro Padre Dios con motivo de esta nuestra fiesta en honor de la Virgen Inmaculada, patrona de la arquidiócesis, cariñosamente invocada con el nombre de Nuestra Señora de Zapopan. Sí, hermanos, nosotros alabamos a María y podemos hacerlo, alabamos y veneramos a María porque ella es feliz, feliz para siempre. Me felicitarán todas las generaciones, había dicho ella misma. Y este es el contenido de nuestra fiesta. Honrar a la que es feliz, porque está eternamente unida a Dios, porque vive con Dios y en Dios. Porque ella, al decir, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, preparó aquí en la tierra la morada para Dios. Con cuerpo y alma se transformó en su morada y así abrió la tierra al cielo. Por ello, acercando nuestros corazones a su mismo corazón, queremos hoy confirmarle nuestro amor de hijos, proclamando la grandeza que le corresponde por ser la llena de gracia, que acogió en sus entrañas virginales con todas sus consecuencias al Hijo de Dios, al Dios con nosotros. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Le había dicho el ángel Gabriel a María, la llena de gracia, el nombre más bello que Dios podía dar a una mujer para indicarle que desde siempre y para siempre había sido ella la amada, la elegida, la escogida para recibir en su vientre al Hijo eterno, al amor encarnado de Dios. Así ella, por voluntad amorosa del Padre, es la llena de gracia, pero además es también la bendita entre todas las mujeres. Bendita tú que has creído, dijo Isabel en su saludo a María. Bendita porque desde su fe supo corresponder plenamente a lo que Dios quería de ella y acoger las gracias que Él quería proporcionarle. Sí, hermanos, la grandeza de la Virgen María está no solo en que ella fue elegida por Dios de manera privilegiada, sino porque a su vez, gracias a su fe, supo entregarse sin reservas a la voluntad de Dios. Gracias a su fe,
María no solo fue capaz de decir al ángel de la Anunciación: yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, sino también fue capaz de aceptar el encargo que aquel Viernes Santo terrible y glorioso, Cristo, mientras moría en la cruz, le hizo al entregarle a todos sus discípulos como hijos en la persona del apóstol San Juan, y al entregarla a ella como madre a todos los hombres. Don maravilloso que se prolonga a lo largo de todos los tiempos y que es lo que da hoy sentido a nuestra fiesta, en la que acompañamos y alabamos con devoción a la bendita entre las mujeres en su imagen de Nuestra Señora de Zapopan. Nuestra celebración de este día, queridas hermanas y hermanos, es sin duda una de las más bellas y significativas tradiciones que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Verdadera lección de vida cristiana en la que dejamos salir de nuestros corazones los cantos y oraciones que nuestros padres y catequistas nos han enseñado. Fiesta que nos convoca a ser mejores hijos de Dios y que nos invita a participar activamente en la oración común de la Iglesia, a recibir el sacramento de la penitencia para el perdón de nuestros pecados, y también a participar en la Santa Misa, en donde podemos y debemos recibir en gracia de Dios la vida de Cristo Jesús que se nos da en la Sagrada Comunión. Hoy estamos reunidos como hermanos en familia en torno a la imagen de María Santísima. Y esto es, eminencia, esto es muy bello, ¿verdad? Yo lo encuentro muy bello. ¿Y ustedes no? La emoción y el gusto son grandes, pero pensemos si el estar cerca de su bendita imagen, si mirarla nos llena a cada uno y cada una de una inmensa alegría, ¿cuánto nos será el gozo que podremos experimentar si un día logremos contemplarla? Entonces sí, cara a cara en el cielo, ¿sí o no? Y esto podría ser una feliz realidad, verla cara a cara en el cielo. Pero, ¿cómo lograremos esto? La respuesta es perseverando en el camino que conduce hasta ella. ¿Y cuál es este camino? El camino es el mismo que la Virgen María nos muestra con su vida, mismo que nos invita a seguir, diciéndonos: hagan lo que mi Hijo le dice, hacer de nuestra vida una vida toda conforme al querer de Dios, en la que, amándolo con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas, sea Él el centro de todo.
una vida en la que la atención por el bien de los demás esté siempre presente en nosotros pensamientos y acciones. Les pregunto, parece muy difícil esto, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Yo digo que sí. No es tan fácil. Tal vez sea algo difícil, pero en esto ustedes tienen razón, nunca imposible. Porque en ello nos ayuda Dios, para quien nada es imposible. Además, dígame, ¿qué es lo que los impulsa a estar aquí sin hacer caso a la fatiga? Hasta el cardenal, ¿no? Los dos cardenales caminaron mucho, no parecen cansados, ¿verdad? Parecen todavía muy frescos. Yo soy más cansado que ellos. Bueno, ¿qué es lo que los impulsa a estar aquí sin hacer caso a la fatiga, al cansancio, al sacrificio, con tal de acompañar a la bendita imagen de Nuestra Señora de Zapopan? ¿Qué es lo que hace posible esta manifestación de piedad que año tras año llevan a cabo? ¿No sería el amor? ¿No es la confianza o la esperanza que tienen puesta en la Virgen María? ¿Verdad que sí? Es el amor, la confianza y la esperanza lo que les trae hasta aquí, y yo también. Y son precisamente estas las actitudes las que deben sostenernos en nuestro esfuerzo por recorrer el camino que nos conduce al cielo. El amor y la confianza en María y en Jesús nuestro Salvador. Y también la esperanza de que viviendo y actuando como verdaderos hijos de Dios, podremos un día contemplar cara a cara a María, a su divino Hijo, a Dios Padre y al Espíritu Santo. Recorrer este camino día a día, consciente de que no caminamos solos, que la Virgen María nos guía, nos acompaña, que Jesús está siempre con nosotros, dándonos su misma vida en los sacramentos, que el Espíritu Santo viene a habitar, eso es muy importante, en cada uno, para darnos la fuerza, para no desfallecer en nuestros buenos propósitos. Y entonces, jamás nos cansemos de pedirle a María su ayuda. Jamás nos cansemos de pedirle a Jesús que nos dé su vida y que nos dé la fuerza del Espíritu Santo. Para ello, para que imploremos y recibamos esta ayuda, es que María está siempre junto a Jesús. Está para que la invoquemos, para que la alabemos y veneremos, pero no solos. Ella está siempre junto a su Hijo y junto a nosotros también, para que la miremos, no solo como madre, sino como modelo de vida, modelo de fe, modelo de disponibilidad y de radical respuesta a la palabra de Dios, para que la miremos
y mirándola, la imitemos en su generosidad para ir en ayuda de quien más lo necesita, para que la imitemos en su obediencia a la voluntad de Dios, en su confianza en Dios, para que la imitemos en su fe. Hace algunos meses, concretamente el mes de mayo pasado, el Santo Padre Francisco decía que la actitud de la Virgen María se podría sintetizar en 3 palabras. Primera, escucha. Segunda, decisión. Tercera, acción. Palabras claves de María, dijo el Papa, que además indican un camino frente a lo que también a nosotros nos pide el Señor. Primero, escuchar. ¿De dónde? Pregunta el Papa. ¿De dónde nace el gesto de la Virgen María de ir a visitar a su pariente Isabel? Nace, responde, de una palabra que el ángel de Dios le comunicó. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez. María oyó esas palabras, más aún, no solo las oyó, sino que las escuchó. No solo las sintió vibrar en sus oídos, sino que las sintió llegar a su mente y a su corazón, porque las escuchó, puso atención. El suyo no fue un simple oír superficial, sino un escuchar, un acto de atención, de acogida, de disponibilidad hacia Dios. No fue el modo distraído con el cual frecuentemente nosotros nos ponemos delante del Señor o ante nosotros, que oímos pero que no escuchamos, ¿verdad? María, en cambio, escuchó con atención a Dios. Pero ella no solo escuchó la palabra que venía de Dios, escuchaba también los hechos, es decir, leía los acontecimientos, estuvo atenta a la realidad concreta, sin quedarse en la superficie, sino yendo a lo profundo para entender su significado. Su pariente Isabel ya era anciana y esperaba un hijo. Esto fue el hecho. Pero María estaba atenta a su significado y lo comprende. Este hecho le revela que no hay nada imposible para Dios. Esto, decía el Papa Francisco, vale también en nuestra vida. Escuchar a Dios que nos habla y escuchar también la realidad cotidiana, prestando atención a las personas, a los hechos, porque el Señor pone señales en nuestro camino, pero está en nosotros la voluntad de verlos. En la vida, queridas hermanas y hermanos, no siempre es fácil tomar decisiones. Con frecuencia tendemos a posponerlas, a dejar que otros
decidan en nuestro lugar. A menudo preferimos tratar de ignorar los acontecimientos, seguir la moda del momento. A veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero no tenemos el coraje de hacerlo. Nos parece demasiado difícil. María, en cambio, nos enseña a ir contracorriente, a ponernos a la escucha de la palabra de Dios, a reflexionar para tratar de comprender la realidad, a decidir y finalmente a hacer lo que debemos hacer, confiando totalmente en Dios. María escucha a Dios, discierne la realidad y decide, y luego, cuando tiene claro lo que Dios le está pidiendo y lo que tiene que hacer, no pierde el tiempo, no retarda, va con premura, ella pasa a la acción. Queridos hermanos, queridas hermanas, tal vez cada uno de nosotros quisiera poder ofrecer hoy a María Santísima algo que verdaderamente lograra conmover y alegrar su corazón. Y saben qué es lo que ella espera de cada uno de ustedes, o mejor de nosotros. ¿Lo saben ustedes? Lo que verdaderamente la llenaría de alegría a María. Se lo voy a decir. Yo pienso que la mayor alegría que María Santísima desearía poder recibir de cada uno y de cada una de nosotros es aquella que podríamos proporcionarle empeñándonos verdaderamente, no en apariencia, no, en verdad, por hacer lo que Jesús nos dice. ¿Ustedes son de acuerdo? No parecen, ¿no? ¿De acuerdo? Ah, mejor. Estas fueron las palabras de la Virgen en las bodas de Caná, y son las palabras que vuelve a decir hoy a nosotros. Lo repetimos todos: hagan lo que Él les dice. Es decir, hagan, que la gracia de Dios los llene, hagan que la palabra de Jesús los ilumine, hagan el esfuerzo constante por conocer a Jesús, por amarlo, por seguirlo, por anunciarlo. Hagan el compromiso de esforzarse siempre, de pensar como Jesús, decidir como Jesús, actuar como Jesús. Hagan el esfuerzo por amarse unos a otros como Dios nos ama a nosotros. Hagamos pues, hermanos, lo que el Señor nos pide. La Virgen María nos lo pide, y al pedírnoslo no nos deja solos. Supliquémosle entonces junto con el Papa Francisco. Me permiten de leer esta oración que nos enseñó el Papa Francisco. María, mujer de la escucha, abre nuestros oídos, haz que sepamos escuchar la palabra de tu Hijo Jesús entre las 1000 palabras de este mundo.
haz que sepamos escuchar la realidad en la que vivimos. Cada persona que encontramos, especialmente aquella que es pobre, necesitada, en dificultad. María, mujer de la decisión, ilumina nuestra mente y nuestro corazón para que sepamos obedecer a la palabra de tu Hijo Jesús sin titubeos. Dónanos el coraje de la decisión, de no dejarnos arrastrar para que otros orienten nuestra vida. María, mujer de la acción, haz que nuestras manos, nuestros pies se muevan sin demora hacia los otros para llevar la caridad y el amor de tu Hijo Jesús, para llevar como tú en el mundo la luz del Evangelio. Amén.